Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos a este seminario que tenemos el gusto de organizar junto con PromSex y con el auspicio y la red LGB y con el auspicio de varias instituciones, orientación en salud mental, estrategias para el cambio social desde los derechos humanos. Este es un seminario en el cual hemos puesto expectativas porque creemos que las profesiones de salud tienen que enfocar la sexualidad de una manera diferente y no han habido hasta el momento oportunidades para que esto se haga. Esto está vinculado a un tema de acceso y de derechos humanos, y el sistema de Naciones Unidas, como lo va a plantear la presentación del doctor Massin en el próximo panel, también ha trabajado el tema. El programa conjunto de Naciones Unidas para el SIDA y la OPS están trabajando en el marco de la propuesta de acción estratégica para el acceso universal para personas sexualmente diversas a servicios de salud, y es importante que esto se pueda abordar desde el sistema de salud de una manera clara ya. Bueno, mi presentación esta mañana intenta hacernos dar una mirada diferente al tema de la sexualidad, no como un tema dado, no como un concepto básico de sentido común, sino como un concepto histórico. Y eso es básicamente lo que voy a hacer, enfocarme en la sexualidad y ver de paso, dentro de ese marco, el manejo que se ha dado al tema de homosexualidad desde una perspectiva histórica. Debemos diferenciar cuando hablamos de sexualidad como concepto de sentido común psicológico, es decir, hablar de la sexualidad de las personas, cuando nos referimos al concepto sociológico o socioantropológico. Y en este caso, la sexualidad es un concepto que en la modernidad se desarrolló recién en el siglo XIX. Antes del siglo XIX habían cuestiones sexuales, pero no había una sexualidad. La sexualidad es el conjunto de aspectos de la cultura que tienen que ver más directamente con la regulación de lo sexual. Son normas sociales sustentadas en valores, ¿no? Entonces, es una parte de la cultura que tiene un correlato en la historia de la ciencia, fundamentalmente desde el siglo XIX. A esta mirada de sexualidad contribuyó fundamentalmente el filósofo francés Michel Foucault. La sexualidad, entonces, es un término acuñado en el siglo XIX en el marco de una visión racionalizada y reproductiva del sexo. En el texto fundamental de Michel Foucault para hablar de sexualidad es justamente Historia de la Sexualidad, una colección en 3 tomos, cuyo 4º tomo no pudo ser terminado, y que trata justamente de ver cómo la sexualidad como concepto es acuñado en la modernidad, pero hay una ética de discusión de temas sexuales desde siempre. De hecho, el tomo introductorio fundamental de Historia de la Sexualidad se enfoca en la sexualidad del siglo XIX en Occidente, pero el tomo 2 se enfoca en lo sexual con los griegos, y el tomo 3 en lo sexual con los romanos. La sexualidad, entonces, no es un concepto inmanente, sino una construcción social. Al decir construcción social, estamos hablando de un conjunto de ideas organizadas que van surgiendo históricamente y que van adquiriendo una connotación específica, ¿no? Una de las cosas clave de este concepto de sexualidad del siglo XIX es que define una normalidad y una anormalidad sexual. Esta normalidad también es una construcción social. Hasta el siglo XIX, lo sexual estuvo más bien normado por lo religioso y en parte por lo legal. Es recién en la modernidad que se constituye como un tema médico,
¿no? Un tema de salud. Allí es que se acuña el término propiamente, y esto tuvo que ver, como han investigado varios teóricos, con las necesidades de la revolución industrial de regular más adecuadamente la reproducción de la fuerza de trabajo, de modo que era importante tener familias y que estas familias se reprodujeran y que hubiera, digamos, nuevas personas para incorporarse a trabajar. Los conceptos previos a lo que pudo tener que ver con, digamos, desviaciones de la norma sexual, eran tratados bajo términos como pecado, libertinaje, ¿no? Específicamente, y más bien esta nueva ciencia de lo sexual, ¿no? Que tenía que ver con la salud mental, con la psiquiatría, pero también con otros aspectos de esa medicina en expansión, comienza a ser tratada como perversión psicosexual, ¿no? Entonces pasamos de un tratamiento más moral religioso, en términos de libertinaje, pecado o depravación, a una visión medicalizada que habla de perversión. Entonces, esto perverso, este perverso es definido para ser controlado, ¿no? Foucault dice justamente que es definido, es catalogado y puede ser vigilado. Entonces, para Foucault esto se llama la implantación perversa, y tiene que ver con que estas sexualidades anormales y periféricas, que no existían antes como tales, son como que plantadas en el imaginario como una categoría científica, y a partir de ahí comienzan a operar una serie de procedimientos médicos y también legales, ¿no? De medicina legal. De hecho, un tratado clásico en esa historia es el del austríaco Krafft-Ebing, Psicopatías sexuales, que tiene como objetivo desarrollar una digamos, un detalladísimo registro de lo que para ese momento eran perversiones sexuales. Entonces, en ese momento obviamente el catálogo era mucho mayor de lo que puede ser ahora un registro de, entre comillas, la normalidad sexual. Ahí el masturbador, ¿no? El onanista, por ejemplo, eran personajes que tenían diagnóstico y tratamiento, ¿no? Con el tiempo, buena parte de estas entre comillas, psicopatías sexuales fueron siendo retiradas porque fueron siendo entendidas de manera diferente por la medicina que iba cambiando, sobre todo durante el siglo XX, ¿no? En cualquier caso, hay una nueva definición de los individuos con base en sus sexualidades, ¿no? Esto es el concepto clave, y de hablar hasta ese momento de actos o personas que asumían actos pecaminosos, como por ejemplo libertinos o sodomitas, ¿no? Hablando digamos, de lo que luego se llamó homosexualidad, se pasa justamente a esta definición de homosexuales, que entraña una esencia patológica materializada en individuos concretos, ¿no? Entonces ya no son personas que realizan actos, ¿no? libertinos o actos sodomitas, sino son homosexuales, que son diferentes del resto de personas, ¿no? Esta es una operación fundamental, porque implica un cambio central en la forma de entender las personas y ciertos actos, la sexualidad propiamente dicha. Bueno, otra de las ideas que hay que recordar de Foucault es que él plantea que durante buena parte de la historia clásica, y no solo en la cultura occidental, sino en otras,
todo lo sexual era visto desde el lado más hedónico. Él hablaba de una ars erótica, ¿no? Era visto como un conocimiento artístico, ¿no? El ars erótica. Y es la modernidad una de cuyas características centrales es el desarrollo científico, que convierte este tratamiento digamos artístico de lo sexual en un conocimiento científico. Entonces se pasa de una ars erótica a una ciencia sexualis. Como conceptos finales para hablar de Foucault, él habla de la sexualidad como un dispositivo de ejercicio de poder para la reproducción, es decir, para poder controlar la reproducción de los individuos, de la población, y el que cumplan adecuadamente con ese deber para la creciente sociedad industrial. Había que definir categorías de normalidad y anormalidad e imponer una conducta normal sexual, ¿no? De modo que todas las familias pudieran hacerlo. Y esto en la práctica, o sea, esta definición de sexualidad con la cual los médicos comenzaron a operar, era un dispositivo de poder. Bueno, un segundo teórico que debo citar en este recuento histórico que ha sido clave en los últimos 30 años, sobre todo después de la muerte de Foucault en el 85, es Geoffrey Wicks, en este caso un inglés. Él ha producido una serie de trabajos en estas 3 décadas. Tal vez uno de los clave es el malestar de la sexualidad, parafraseando a Freud con el malestar de la cultura. Y en principio lo que él deja claro es que se ha tendido a hablar de la sexualidad en términos esencialistas en vez de reconocer su naturaleza de construcción social. O sea, de la construcción social histórica de la cual he hablado, o sea, un concepto que se va formando en el contexto del desarrollo de la disciplina médica moderna y de la psiquiatría, en oposición a como lo vemos ahora, como un concepto esencial o básico. O sea, lo reducimos a algo que supuestamente está en todas las personas y que está determinado, ¿no? O sea, reduccionismo, determinismo. Otro concepto que plantea Wicks es el de que hay 3 momentos clave en la definición histórica del actual estado operativo de la sexualidad, ¿no? En el siglo primero, la negación del sexo que sea solo hedónico, solo por placer, ¿no? O sea, un poco la asunción de este planteamiento estoico de que el hedonismo, ¿no? El sexo hedónico no está bien, ¿no? Esto se da fundamentalmente con los romanos. Luego, hacia el siglo XII y XIII, el surgimiento del matrimonio como un asunto de acuerdo familiar, ¿no? El matrimonio por conveniencia. Y finalmente, hacia el siglo XIX, la medicalización del sexo. El sexo deja de ser un tema religioso, moral o hasta legal y se convierte en un tema médico, ¿no? Respecto al cual el discurso de verdad de la medicina y la psiquiatría son clave. Wicks desarrolla en ese y en otros libros un recuento de momentos históricos clave en la sexualidad, ¿no? De hecho, ya he hablado de Krafft-Ebing. Luego Freud y el psicoanálisis, de hecho, sacan el tema de las desviaciones, la mayor parte de desviaciones sexuales del campo de la psicopatología, digamos, grave, y plantean los trastornos sexuales en el espacio de las neurosis o de los trastornos funcionales psicológicos, ¿no? Y una de las grandes digamos, ideas de Freud tiene que ver con que para que la sociedad exista, todas las tendencias animales sexuales tienen que ser reprimidas, y que es esta represión que es requisito para la vida en convivencia, en sociedad,
es lo que crea un malestar permanente, ¿no? Ese malestar de la sexualidad. Es en esa época también que, desde otra vertiente, los antropólogos, ¿no? Malinowski, Ruth Benedict, Margaret Mead, comienzan a hablar de las sexualidades de otros, ¿no? De lo que en ese momento se consideraba pueblos primitivos. Y esta variedad, si bien permite entrar al argumento de que hay sexualidades digamos, más animales, de primitivos, también van poco a poco planteando la idea de que la sexualidad, como se veía en Occidente, no era la única forma de ver la sexualidad. Bueno, luego de eso hay otros movimientos en Alemania, sobre todo. Hay particularmente un grupo en Alemania y Francia, pues sobre todo en Alemania, que hace una síntesis de Marx y Freud, ¿no? Los marxistas freudianos. De hecho, Reich y Herbert Marcuse, Erich Fromm, son teóricos que plantean lo sexual como un espacio donde hay opresión, la opresión de una norma. Y esta opresión hace que la gente sea infeliz, por lo cual parte del progreso hacia la felicidad tiene que ver también con una especie de lucha de clases para que las clases sexualmente oprimidas alcancen la libertad. En otro espacio en Estados Unidos, los 50, una época muy controlada y vigilada sexualmente, el macartismo, es también la época del inicio de las grandes investigaciones poblacionales sobre sexualidad. Tenemos ahí a Kinsey y las grandes encuestas sobre sexo. Él, a través de estos estudios de comportamiento sexual del macho humano y el de la hembra humana, dos libros separados, pese a que estos estudios tuvieron muchos problemas de lo que sería la teoría estadística moderna, plantea una variedad de conductas sexuales de la población norteamericana que representa una gran sorpresa para muchos, ¿no? Entonces, ahí es donde sale esta primera cifra de que de cada 10 hombres uno declara relaciones homosexuales, y esto crea todo un escándalo en este Estados Unidos de los 50. Hacia los 60 hay una aproximación distinta y complementaria al estudio de la sexualidad. Masters y Johnson hacen esos estudios sobre fisiología de la respuesta sexual humana, ¿no? Estudian a parejas que están teniendo relaciones sexuales en términos de latidos cardíacos, fenómenos fisiológicos durante la excitación, el orgasmo. Entonces hay toda una producción de otro discurso complementario sobre sexualidad. La sexología de los años 70 es un discurso adicional que tiene que ver con la visión del sexo en ese momento como una función que la gente tiene que cumplir para estar completa, para estar bien, ¿no? Entonces los sexólogos se dedican a trabajar con las personas para que cumplan sexualmente como tienen que cumplir, ¿no? De pronto esto ha ido evolucionando actualmente y ha tenido que ver también con que el sexo es visto de una manera más conservadora en los 80s y 90s, y ahí un poco la gente tiene que cumplir, pero en el marco del matrimonio, y surge lo que ahora se llama medicina sexual, ¿no? Y fuertemente apoyada en fármacos. La sociobiología es otra vertiente de pensamiento que plantea lo sexual desde lo genético, y ahí hubo toda una discusión respecto de en qué medida ciertas formas de sexualidad eran genéticamente definidas o no, ¿no? De hecho, tal vez las ciencias sociales y los movimientos sociales de los 80s y 90s sobre todo han permitido un conjunto de aportes teóricos que han
en su gran mayoría criticado muchas de estas otras visiones y han planteado la sexualidad como finalmente un concepto socialmente construido y nos han llevado un poco a donde estamos ahora, ¿no? O sea, han historicizado los aportes científicos, han visto sus grandes cambios a lo largo del tiempo y han planteado que la sexualidad es un fenómeno político, socialmente construido, y de hecho la existencia de movimientos sociales visibles durante estas 2 últimas o 3 últimas décadas, ¿no? El movimiento de mujeres, los movimientos lésbico, gay, transgénero, bisexuales, han mostrado que finalmente la verdad sobre lo sexual termina siendo contestada, ¿no? Incluso frente a la ciencia por estos movimientos. Wicks termina planteando un pluralismo radical benigno. Él, de hecho, plantea que hemos tendido siempre a ver lo sexual bajo un modelo biológico, ¿no? Es decir, el modelo clave era lo masculino, lo femenino, la normalidad. ¿No? Que es entonces la normalidad psicológica se planteaba por analogía al entendimiento de lo biológico, ¿no? Entonces, más bien hay una constatación posterior de que la sexualidad es fuertemente dependiente de historia personal, de relaciones sociales, y hay un espacio grande para la voluntad individual, que es algo que no estaba tan claro en el caso de varias de las vertientes anteriores, ¿no? Pero él termina bien reconociendo que se está pasando de esa visión decimonónica de perversidad a una visión de diversidad, ¿no? Y esto pasa por un proceso de deconstruir una serie de ideas que han ido alimentando a lo largo de un siglo y medio la forma de pensar de los científicos y profesionales, pero esto implica también reconocer que hay diferencias de poder entre los sujetos que tienen que ver con estatus, con clase, con edad, ¿no? Entonces, si bien pasamos a un pluralismo sexual, a esta diversidad cada vez más como que abierta y radical, tiene límites que tienen que ver con esa constante discusión ética, ¿no? Por ejemplo, el caso clásico es la discusión sobre la sexualidad de los niños y de los jóvenes, ¿no? Y siempre hay una discusión respecto a la edad de consentimiento, cuando esta comienza. Hay en algunos países una tendencia a bajar esa edad, en otros hay una tendencia a subirla, y siempre este es un tema, va a seguir siendo probablemente un tema de discusión permanente, ¿no? Entonces pasemos al concepto, ya para terminar, de homosexualidad. Y hay conceptos organizadores. Tenemos el concepto de sexo biológico, tenemos el concepto, digamos, sexo biológico, el sexo con el que las personas nacen, masculino, femenino, y en algunos casos intersexuales, ¿no? El concepto de papel de género e identidad de género, y ahí estamos hablando de que hay, digamos, socialmente, culturalmente, cierta idea de masculino y de femenino establecidos. Uno puede tener rasgos masculinos y femeninos, ¿no? Ese es el papel de género, y uno tiene además identidades de género específicas, ¿no? Uno puede identificarse como hombre, como mujer, o crecientemente se reconoce, hay personas que se identifican como, digamos, del género opuesto a la asignación normal de género, a su sexo, ¿no? Lo que se llama ahora transgénero. Kinsey introdujo la idea de orientación del deseo sexual y de la conducta sexual, ¿no? O sea, en base al sexo biológico, si es que es una orientación homo o hetero. La identidad sexual no solo tiene que ver con estas categorías casi médicas de homo, hetero o bisexual. En realidad,
La identidad sexual va más allá y tiene que ver con categorías populares, categorías de importancia local, ¿no? Entonces en cada país, en cada cultura, hay distintas formas de incluso diversidad sexual y las personas, de acuerdo a lo que van aprendiendo y a cómo se van identificando con esas categorías, van a tener una identidad sexual específica. El papel sexual tiene que ver de pronto ya con prácticas sexuales específicas, hablando de relaciones homosexuales y qué cosa se hace o qué no se hace, si es que hay un papel, digamos, hablando de la penetración anal, oral, si es que es un papel receptivo, un papel activo, y eso es algo que también utilizan las personas para diferenciarse y definirse, ¿no? Luego, al organizarse entonces, como dijimos, el cuerpo teórico científico sobre sexualidad, se construye la homosexualidad como una de las formas desviadas de sexualidad, ¿no? Entonces, la homosexualidad fue originalmente definida como una de estas formas desviadas de sexualidad. Según Gilbert Hurt, un antropólogo muy importante en sexualidad en los últimos años, históricamente la organización social de las relaciones entre personas del mismo sexo se ha dado siguiendo tres patrones posibles, ¿no? El primero es el basado en una supuesta diferencia de género. Aquí, aunque las dos personas tienen el mismo sexo biológico, una de ellas va como a asumir un papel de género asignado usualmente al otro sexo, ¿no? O sea, desde los Berdache de las culturas indígenas norteamericanas, los hijras, cotis y en Asia, los travestis de América Latina, ¿no? Etcétera. Luego tenemos un segundo patrón en el que hay una clara diferencia de edad entre los participantes, ¿no? que fue un modelo muy visible en Grecia antigua y también actualmente en algunos lugares en Afganistán, por ejemplo. Hasta hace poco, hasta la actualidad, existen estas uniones entre hombres adultos y adolescentes, ¿no? En Grecia eran los erómenos y erastos. Finalmente, el tercer patrón es el que asume cierta igualdad entre participantes, que es como el modelo igualitario occidental, ¿no? El modelo gay. La historia reciente entonces nos plantea que hay movimientos homosexuales cada vez más fuertes, que se ha internacionalizado en los últimos años. Luego hay contribuciones académicas desde la diversidad sexual que son importantes. En muchas universidades del primer mundo tenemos hasta carreras que se llaman estudios gay lésbicos, dentro de estudios de género a veces, y hay mucha producción desde las humanidades y las ciencias sociales. Luego tenemos que la epidemia de SIDA ha sido un factor fundamental para la visibilización de estas comunidades, ¿no? De hecho, un libro clásico de los años 80 de Dennis Altman habla de su legitimación a través del desastre. O sea, fue necesario este desastre de la epidemia de VIH para que muchas de los aspectos de la vida de estas comunidades pudieran ser discutidos públicamente y más aún como política pública. Luego, crecientemente, en los años 90 ha habido una expansión del campo de los derechos humanos y de la teoría de derechos humanos, y también desde Cairo y Beijing un desarrollo de los conceptos sobre derechos sexuales, ¿no? Sin embargo, estos han sido los que han encontrado más resistencia y todavía no son formalmente aceptados por el sistema de los derechos sexuales, aunque sí la salud sexual, ¿no? por el sistema de Naciones Unidas de manera plena, por los países, pero sí por las organizaciones y a nivel técnico. Hace unos 3 o 4 años, un conjunto de expertos en derechos humanos se reunieron en Yogyakarta, Indonesia, para analizar de qué manera los principios de cada uno de los derechos humanos se podía aplicar para las poblaciones
LGBT para personas sexualmente diversas y con identidades de género diferentes. Es decir, en vez de hablar genéricamente de los derechos humanos, decir, por ejemplo, el derecho a la libertad, cómo es afectado o no en países donde está prohibida la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo, o el derecho a la libre expresión, o el derecho a la educación, ¿no? En lugares donde una persona trans es excluida del sistema educativo, ¿no? Ese tipo digamos, formas de aterrizar el lenguaje a veces abstracto de derechos humanos ha sido bastante útil, está comenzando a ser útil para poder analizar cuál es la situación de la calidad de vida, efectivamente la condición de ciudadanía de las poblaciones sexualmente diversas, ¿no? Y crecientemente este documento, que está disponible en español, también tiene que ser conocido. Finalmente, el sistema de Naciones Unidas desde hace 3 años publicó, luego de haber tenido cierta resistencia interna para abordar el tema de diversidad sexual, pese a la epidemia de VIH, publicó un documento, una estrategia para el acceso universal a la prevención y atención de VIH para las poblaciones sexualmente diversas y con identidad de género diferente. Este documento establece para todas las agencias del sistema de Naciones Unidas una tarea y lo plantea como una necesidad clave para lograr ese acceso universal, ¿no? Ahora, esta es una agenda de salud pública que se une a la agenda de derechos humanos que se trabaja desde el lado de la Comisión Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y poco a poco va habiendo una convergencia. La globalización está trayendo cambio cultural, ¿no? La televisión, el cine, la literatura, la migración, los flujos, los intercambios están permitiendo nuevas visiones sobre la sexualidad, felizmente más abiertas y positivas. Los movimientos vinculados a la sexualidad han ido evolucionando también en nuevas generaciones. Pasamos por lo queer, pasamos por digamos, diversas subdivisiones. Lo trans, como dije, es un elemento nuevo. Luego tenemos que varios países están generando o reconociendo nuevos derechos en sus legislaciones. Lo más claro es lo de la unión civil o matrimonio o derechos a herencia, y esto es de pronto un cambio saltante, fundamental de los años 90. Pero hay también movimientos de reacción, ¿no? Hay, por ejemplo, en México, mientras el Distrito Federal ha aumentado bastante su reconocimiento de varios de esos derechos, otros estados han tendido a retroceder. Mientras en Sudáfrica ha avanzado, otros países plantean más bien retrocesos, ¿no? Como el caso lamentable de Uganda, que ha estado discutiendo esta ley sobre penalización de homosexualidad. Finalmente, el mercado es un elemento extraño que termina confirmando la presencia de las personas gay a partir de su capacidad de consumo, ¿no? Parece una ironía esta inferencia. Soy consumidor, ergo soy ciudadano. Es decir, la condición de ciudadanía es definida por la condición de compra, ¿no? Esto puede tener un lado irónico y hasta positivo si queremos, pero también tiene un lado muy negativo, pues así todas las personas que no tengan capacidad de compra, y en muchos lugares la diversidad, la comunidad trans está asociada a pobreza, puede tener como consecuencia la incapacidad de muchas personas en esta lógica de mercado, digamos, inclemente, a que si no hay capacidad de compra no hay ciudadanía. Entonces terminamos esto con un optimismo, pero moderado, porque todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y aprovecho para decir que, de hecho, entre ustedes, muchos de los cuales trabajan en instituciones formadoras de profesionales de salud, ¿no? De medicina, enfermería, psicología, obstetricia, es importante que de una vez los temas de sexualidad puedan ser tratados en los currícula
y haya como un ayornamiento, una puesta al día, un reconocimiento, y esto lo va tal vez a plantear el doctor Massín en la presentación posterior, ¿no? Ya hace mucho tiempo la OMS retiró la homosexualidad de su clasificación de enfermedades, y esto no necesariamente queda claro en el currículum, y los estudiantes siguen recibiendo mensajes tácitos o concretos que refuerzan la homofobia del sistema, y no hay un cuestionamiento de esto. Entonces esto tiene que ser abordado en algún momento. Yo espero que digamos, ojalá se forme alguna especie de lista de correo a partir de la presencia de ustedes hoy acá, y pueda generarse digamos, un intercambio más frecuente que permita poco a poco la introducción de cambios en este currículo. Me extendí mucho, muchas gracias por su atención.